Bueno, lo primero, buenas noches. Aquí no hay nada que agradecer porque esto no es un acto que organiza nadie, simplemente unos amigos aquí venimos a festejar, porque no venimos a dolernos. Yo creo que ya el dolor por dentro. Aquí venimos a festejar que conocimos al compañero, al hombre, al padre, al revolucionario, al ciudadano, al rebelde, a todas esas cosas que era José María, el cabeza para los amigos. La persona que luchó desde que tenía casi uso de razón hasta el último día de su vida, sin parar ni un solo día. El día que no pudo luchar por alguna causa es porque la enfermedad se lo impedía. Y era ese amigo rebelde al cual había que convencer y con el cual había que discutir. Quien no haya discutido con José María de ideas políticas y sociales, que no es su amigo, era solo un compañero lejano. Porque como buen rebelde, a él no se le convencía porque sí. Había que convencerlo con ideas y él las combatía desde el primer día hasta el último. Eso dice mucho de él. Nunca se vendió ni por un sillón, ni por una sillita, ni por un banquito. Lo primero era su mente y sus ideas, sus ideales y su lucha. Y por eso creo que estamos aquí tanta gente hoy. Porque lo vamos a echar de menos la lucha, pero sobre todo vamos a celebrar que lo conocimos, que algún día estuvimos con él, que tuvimos una manifestación, una huelga, una lucha, una charla, un debate, una ronca, lo que fuera. Así que hemos intentado hacer algo que no sea ni triste, ni cutre, ni nada, sino garantizar algunas intervenciones de algunos amigos y amigas que hablen un poco de su semblanza. Entre medio vamos un poquito de flamenco, porque los conocéis y sabéis que a él le gustaba el buen flamenco, y hay un par de flamencos y flamencas que en su momento lo presentaremos para que también se escuche lo que a él le gustaba, y al final daremos micrófono abierto para que cada cual pues diga lo que sienta, lo que le parezca, lo que quiera, lea una poesía, diga unas palabras y demás. Y como siempre, cuando se terminaba con él en una asamblea, de una lucha, lo que sea, una cervecita y una tapa, porque él no concebía la revolución sin la alegría, y eso también tiene que estar hoy en el acto, por lo menos lo vamos a intentar. Así que después nos tomaremos nuestra cervecita, charlaremos ya de forma informal y demás. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Había un primer compañero que iba a leer algo, pero este amigo se le ha hecho un poquito nudo, ya lo dejaremos para luego y vamos a saltarnos. Después seguro que cuando se relaje un poquito, seguro que puede decir algo de su amigo. Y entonces pasamos a Manolo Plata. Hola, buenas tardes a todos. Por el micro, bueno, da igual. ¿Se escucha? ¿Puede el micro? No se escucha. ¿No se escucha? Radicalidad. Sin micro no se graba. Buenas noches. Yo pensaba que otros compañeros que me precedían iban a hacer una semblanza, diríamos, más oriental a lo que fue José María en persona, ¿no? Entonces lo que me había preparado un poco era dar, diríamos, unas pinceladas históricas del contexto en que se desarrolla, pudiéramos decir, el cabeza como un rebelde, ¿no? Y yo creo que era necesario comentar un poquito, o sea, un trocito de la historia del movimiento obrero sevillano, porque además aquí hay muchas personas presentes que también fueron protagonistas de esa misma historia, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la precocidad de muchos jóvenes, algunos incluso con 14 años, yo creo que José María era uno de ellos, que se iniciaron en la lucha, que se comprometieron con la lucha clandestina, cuando en aquellos tiempos se lo jugaba uno todo, ¿no? Entonces José María, hay que decir bien alto y claro, independientemente de la trayectoria que tuvo durante toda su vida, y por eso yo quería tocar este aspecto, porque es poco conocido, que él fue
uno de los fundadores de las comisiones obreras juveniles aquí en Sevilla. Eso se desarrolló entre 1967 y 1971, o sea, duró apenas 4 años, pero el Cabeza fue uno de sus protagonistas principales, ¿no? Después, quiero hacer mención también que en aquellos tiempos había 3 acontecimientos, pudiéramos decir, mundiales, que marcaban la situación, ¿no? Yo no voy a vivir tan de cerca como otros compañeros que sí están aquí presentes, pero quiero recordar que en 1967 se celebraba el 50 aniversario de la Revolución Soviética y muchos millones de obreros en todo el mundo pensaban que esa era la esperanza, que esa era la alternativa, ¿no?, para la clase trabajadora. Se estaba desarrollando también la guerra de Vietnam, donde todo un pueblo estaba luchando contra el imperialismo que a su vez estaba apoyando a la dictadura franquista. Y se produjo también el asesinato de Che Guevara, que surgió como una figura mítica desde que lo matan, como el guerrillero heroico, que, como sabéis, su foto archiconocida pues se empezó a divulgar clandestinamente aquí entre la juventud, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que aquellos años para mí supusieron la forja del rebelde incombustible que ha sido José María durante toda su vida, ¿no? Porque además se me olvidaba decir que la Comisión Obrera Juvenil se crearon en 1967 en la Escuela de Aprendices de Hispano-Aviación, donde él estaba estudiando. Y esto era una forma organizativa de los jóvenes para vincularse con el movimiento obrero, que después se extendía a otras empresas, como Construcción Aeronáutica, la Renfe, la Tucson, ¿no? Y claro, cuando se habla de jóvenes que tenían entre 14 y 18 años, lo primero que puede pensar alguna gente es que eran inconscientes o que eran aventureros, y yo creo que eso estaba lejos de la realidad. O sea, que aunque fueran muy jóvenes, fueron precoces, como ya dije, pero tenían una rebeldía frente a la injusticia que había entonces en el país, y lógicamente tomaron conciencia política por la coyuntura, diríamos, que se vivía en aquel año, ¿no? También hay que decir, para los que vivimos aquello, que las escuelas de aprendices funcionaban con una disciplina rajatabla, o sea, eran como un cuartel militar, ¿no? Y todo el que tuviera un instinto rebelde tenía que rebelarse por fuerza, ¿no? Estábamos normalmente adoctrinados, claramente adoctrinados en el fascismo por profesores falangistas, ¿no?, que daban la asignatura de formación del espíritu nacional, de religión, historia de España, literatura, y por supuesto el jefe de estudio que era también fascia y que estaba vinculado lógicamente al sistema de educación franquista, ¿no? Entonces, en aquel ambiente de represión pues, circulaba la propaganda clandestina, se fomentaba la necesidad de realizar acciones y se hicieron infinidad de acciones en ese corto periodo de tiempo, que fue de un activismo muy dinámico, muy intenso, como fueron la siembra de octavillas y pegatinas. Todavía en los archivos, por ejemplo, históricos, se conserva una pegatina que la hizo precisamente José María, porque se hacían entonces en un sello tampón que se llamaba, que se fabricaba, ¿no?, con una vajita y con cosas de estas, y con letritas de esas de imprenta de niños, y algunas de ellas, según testimonio que hay grabado en estos archivos históricos, la fabricó José María, ¿no? Por supuesto, muchas pintadas que se hacían, ¿no? Recuerdo una en la pared de la casa que tenía cerca de 1 kilómetro, y en poco menos de 5 minutos se juntaron allí 200 jóvenes y pintaron toda la fachada de la casa. Estamos hablando de aquellos años que había también una redada continua de la policía, y además, o sea, esas eran acciones relámpago que lo hacían sobre todo los jóvenes, ¿no? Y aquello fue en apoyo a la huelga de la ITASI. Un hecho destacable en 1968, que fue en el cementerio, que se hizo una concentración porque hubo un derrumbe, ¿tú te acuerdas de eso? Un derrumbe de una casa en la calle Guadalupe, y murieron algunos chiquillos y algunas personas mayores, y allí en el cementerio se le gritó al gobernador civil: asesino, vivienda decente para los obreros. Incluso un grupo de jóvenes le llegó un escrito, ¿no? Después hay que decir también que como dije antes, eran acciones más radicales que lo que hacían otras personas mayores que estaban comprometidas en la lucha clandestina, pero que también tenían una forma de organizarse muy imaginativa, ¿no? Por ejemplo, se hacían
asamblea clandestina a cielo abierto. Bueno, entre árboles, podríamos decir, bajo la sombra de los árboles. Eso ocurrió, por ejemplo, en los Pinares de Oromana, en Alcalá de Guadaira, en la ribera de Villaverde del Río, en el canal de San Jerónimo. Se juntaban más de 100 jóvenes jugándoselo todo, como decía al principio, y hacían allí las asambleas clandestinas, ¿no? Después había también una coordinadora de los barrios, porque no solo se coordinaban las escuelas de aprendices de las grandes empresas, sino que como vivíamos en los barrios, lógicamente, se hacían coordinadores de barrio, y precisamente José María representaba a Puerta de la Carne, porque entonces viviría allí, me imagino, ¿no? Aquí hay otros compañeros que representaban a Pío XII, como el Paquito Pérez, el Chato me parece que representaba a Triana, ¿no? O el Rafaelito Luque, que está por ahí, representaba a Triana, y más gente que nos honran con su visita y, por supuesto, con su tributo a José María, ¿no? Hay que decir también que en los barrios, lógicamente, para encuadrar a los jóvenes de alguna forma, se crearon unos clubes juveniles y centros culturales y recreativos, que se le llamaban también entonces, donde las actividades culturales y lúdicas pues congregaban a cientos de jóvenes. Según calculan los historiadores, llegaron hasta organizar unos 500 jóvenes en todo este movimiento que se le llamó la Función Obrera Juvenil. Y hay que añadir un factor muy importante, que es que en 1969 el régimen decretó un estado de excepción que duró varios meses, fue cuando detuvieron a José María, ¿no? En el estado de excepción. Y bueno, eso, hubo muchas detenciones, torturas incluso en las comisarías y muchos despidos, ¿no? Entonces lo despidieron a él del hispano aviación. Incluso en el estado de excepción hay que decir que hubo manifestaciones y grandes siembras de Octavilla, a pesar de que cayeron aparatos de propaganda también. Y lógicamente entonces las manifestaciones pues se hacían por la libertad de los presos. Incluso hubo una contra la guerra de Vietnam ante el consulado de Estados Unidos. Bueno, de todo esto que yo he hablado, lógicamente yo viví algunas cosas nada más y no me las he inventado, sino que hay un libro, que la portada es esta, que es un libro muy voluminoso, por eso traigo la portada más, que se llama La Conquista de la Libertad, Historia de la Comisión Obrera de Andalucía de 1962 al 2000, donde viene puesto textualmente tres veces el nombre de José María Delgado Gallego, incluso con el apodo del cabeza con el que afectuosamente lo llamábamos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ahí aparecen junto al cabeza aproximadamente otras 22 o 23 personas, entre ellas 4 mujeres que me imagino que algunas vivirán hoy todavía. Y de lo que yo conozco, sinceramente tengo que decir que solamente 3 o 4 personas han continuado en primera línea de la lucha hasta el final, como ha hecho José María, ¿no? Y lo más destacable para mí es que su constancia en la vanguardia ha sido en 4 vertientes: en la reivindicativa sindical y en la fábrica, en la social, en la política y en la cultural. Y además siempre organizado, o sea, siempre comprometido con un militante. Y yo quiero resaltar este aspecto cultural porque yo lo conocí precisamente en la Asociación de Antiguos Alumnos Hispano Casa, que fue otra plataforma legal que se utilizó y pertenecía a la coordinadora de clubes juveniles y centros culturales y recreativos que había en aquella fecha, ¿no? Esto también conformaba en la práctica, estos centros juveniles y culturales, un punto de encuentro con intelectuales y grupos de teatro comprometidos, ¿no? Y con cantautores, por supuesto, también. Muchos recordaréis también el Cine Club Vida, donde se echaban películas que no se podían ver en los cines comerciales. Estaba el Club Orca, estaba el Club Tarteso, estaba el Grupo Perpetuo, La Cuadra y el Grupo Formas, donde precisamente hoy tenemos aquí a 3 integrantes de ese grupo, que el director era Paquito Pérez y están también el compañero Lolo y el Chato, ¿no? Aquí presentes ellos. Entonces, el cabeza, como ya dije, estaba despedido de la fábrica y frecuentaba estas actividades culturales que allí se desarrollaban y para tener contacto, lógicamente, con la gente de la fábrica, y allí acudía muchas veces con Isabel, ¿no? Entonces, yo lo que recuerdo muy gratamente es que me dio muchos libros
que me pasaba un periódico que se llamaba Voz Obrera, que lógicamente era del grupo político al que pertenecía, Acción Comunista, y además me puso en relación con una persona muy interesante, con un pintor y crítico de arte que se llamaba Kiko Rivas, que murió en el año 2008, y que este hombre pues estaba relacionado con todos los pintores comprometidos entonces, que eran Paco Cortijo, recuerdo, Cuadrado, en fin, una serie de gente, ¿no?, que más que nada exponía en la galería de Juana Aizpuru, o algo así, que es de apellido. Aizpuru, eso. Bueno, entonces yo tengo que decir, para ir acabando ya, que a pesar de que tomamos caminos diferentes dentro del mismo espacio comunista, pudiéramos decir, mantuvimos una relación amistosa, por supuesto, allí dentro de la fábrica, que además, en los años de la transición, esa chapuza de la transición que tuvimos, pues era muy difícil mantener buenas relaciones porque las divergencias, sobre todo dentro de la fábrica, fueron violentas en algunas ocasiones, ¿no? Pero hay que decir en su honor que su respeto a los compañeros, a pesar de las discrepancias, son un ejemplo de tolerancia en una época que estaba cargada de adversidad. Y yo quiero agregar también que respecto a su trayectoria sindical y política, yo creo que él nunca tuvo apego a las siglas, ¿no? Estuvo como en 3 sindicatos diferentes y también en 3 organizaciones políticas diferentes, pero el rasgo que yo destacaría es que siempre fue leal a sus compañeros más afines y militó en las organizaciones que siempre consideró las más combativas. También hay que decir que conjugaba su capacidad de iniciativa y su actitud de hombre de acción. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que hubo una trifulca entre los compañeros, estábamos los dos de turno de noche y estuvieron a punto de pelearse los compañeros por problemas de espacio en el aparcamiento. Estuvimos comentando el tema y a la cabeza pues, se le ocurrió que había que hacer un escrito y mandárselo a la dirección y al comité de empresa solicitando que los trabajadores pudieran aparcar por la noche dentro de la fábrica. O sea, que no se limitaba simplemente a comentar como podía ser otro cualquiera lo que había pasado, sino decía, bueno, a esto hay que buscarle un remedio, ¿no? Y me acuerdo, bueno, recogimos rápidamente 100 y pico de firmas y lo entregamos a los órganos respectivos, ¿no? Y también hay que decir que en épocas de reflujo en la lucha obrera desarrolló extraordinariamente su nivel intelectual y siempre estuvo muy atento a las nuevas formas de comunicación. Como sabéis, participaba en las redes sociales de internet, tenía el blog que se llama Aire y Luz y escribía muchos artículos en páginas web muy interesantes como El Rebelión, por ejemplo, Insignia, Nuevo 40 me parece, ¿no? Caos en la red. Y bueno, yo tengo que decir que en esta última década del 2000, en los años que trabajé próximo a él en la zona de maquinaria, que fueron aproximadamente 14, yo siempre tenía preparado un papel y un bolígrafo para cuando venía a la cabeza, porque siempre me comentaba de algún artículo, de algún documento, de una página web, de un libro, y entonces para que no se me olvidara, más que nada yo hacía de oyente ya en esos últimos años y apuntaba todo lo que me iba digamos, aconsejando, ¿no? Entonces, para finalizar, os digo que yo, como obrero metalúrgico, siento orgullo de ese nivel cultural y de ese grado de compromiso que alcanzó. Y recuerdo con satisfacción cuando en los inicios del foro social su foto apareció en la prensa, ¿no? Junto a gente mucho más joven que él, ¿no? Y entonces, para mí, pues, ese sigue siendo un referente a la hora de seguir la lucha, de procurar no desfallecer, no tirar la toalla, ¿no? Porque cuando uno ha conocido de cerca gente así, pues siempre por lo menos su ejemplo sirve para no desmoralizarse y seguir para adelante. Nada más, muchas gracias.